Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Nadie me enseñó cómo aprender. Es una guía esencial que aborda de manera profunda y práctica una problemática común pero ignorada en el ámbito educativo tradicional. Cómo aprender efectivamente. Escrito por I.O.C. Robledo. Este libro afronta el desafío de potenciar las habilidades individuales de aprendizaje, convirtiendo a los lectores en estudiantes eficientes y autónomos. El aprendizaje es una habilidad indispensable que a menudo subestimamos o damos por sentado, sin reconocer que puede transformarse y perfeccionarse significativamente. Robledo propone abandonar las técnicas tradicionales limitadas, abordando el proceso desde una perspectiva mental renovada. Los lectores descubrirán métodos basados en investigaciones científicas y estudios psicológicos recientes, adquiriendo estrategias concretas para dominar y retener información eficazmente, aumentando así su rendimiento académico, laboral y personal. Nadie enseñó cómo aprender. Enfatiza que la mejora en el aprendizaje no requiere conocimientos previos especializados ni habilidades previas extraordinarias, sugiriendo más bien una estrategia consciente y adaptativa. Robledo enseña a los lectores cómo identificar bloqueos mentales, generar motivación intrínseca, mantener disciplina y fomentar hábitos sólidos. Este libro se posiciona como una herramienta revolucionaria que trasciende el contexto académico, convirtiéndose en un manual útil para toda persona que aspire a maximizar su verdadero potencial mental y aprender sin limitaciones. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia de la mentalidad correcta para el aprendizaje. I.O.C. Robledo destaca que uno de los factores más influyentes en la eficiencia del aprendizaje es la mentalidad personal con la que el estudiante aborda cada desafío. Enfatiza la diferenciación crucial entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, acuñada por Carol Dweck. El autor explica que quienes poseen una mentalidad fija creen que sus cualidades básicas como la inteligencia y el talento son rasgos que no pueden mejorar significativamente con el tiempo. Por el contrario, las personas con mentalidad de crecimiento ven estas habilidades como susceptibles al esfuerzo, la práctica y el aprendizaje continuo. Este libro proporciona técnicas y herramientas eficaces para transformar progresivamente la mentalidad fija en una mentalidad activa y adaptativa. Aprender a gestionar el fracaso, aceptar los errores como aliados del aprendizaje y mantener una actitud positiva respecto al proceso formativo son algunos elementos clave que el libro aborda profundamente, sustentado en teoría y ejercicios prácticos fácilmente aplicables. En segundo lugar, identificación y superación de barreras mentales. El libro aborda detenidamente la temática de las barreras mentales como obstáculos esenciales en el proceso de aprendizaje. Robledo explica que las barreras mentales nos impiden avanzar eficaz y eficientemente, limitando la capacidad de adquirir nuevos conocimientos o competencias. Entre estas barreras están las inseguridades personales, el miedo al fracaso, la presión por resultados inmediatos, la autocrítica negativa y la procrastinación. Para superar estos impedimentos, el autor propone primero identificar claramente estos obstáculos y luego utilizar estrategias específicas como la visualización, control emocional, establecimiento de metas realistas y construcción de confianza personal mediante experiencias progresivas de éxito. El objetivo es liberar al lector de limitaciones autoimpuestas y crear hábitos de autoconfianza y perseverancia que faciliten la absorción rápida de conocimientos. En tercer lugar, estrategias científicas efectivas para aumentar la retención. I.O.C. Robledo se respalda en estudios científicos recientes para aportar métodos fiables orientados a optimizar la retención y recuperación del conocimiento adquirido. Destaca técnicas modernas como el repaso espaciado, la práctica del recuerdo, retrieve practice, la enseñanza activa, aprender enseñando, y el uso consciente del descanso estratégico en intervalos regulares, métodos respaldados por investigaciones en la neurociencia del aprendizaje. Robledo enfatiza que aprender no es solo memorizar información, sino hacerlo de manera inteligente, estructurada y consciente. A través de capítulos claramente estructurados y fáciles de seguir, el lector descubrirá cómo implementar estas estrategias en su día a día, beneficiándose inmediatamente de una mayor capacidad de retención, un aprendizaje más eficiente y una notable reducción del olvido. En cuarto lugar, creación y mantenimiento de hábitos efectivos para el aprendizaje. Robledo remarca la relevancia de desarrollar hábitos sólidos y consistentes para favorecer el aprendizaje a largo plazo. Considera que los hábitos eficaces no solo facilitan el estudio, sino que son la clave para garantizar un progreso constante y sostenido. Estos hábitos incluyen organizacional personal, planificación efectiva del tiempo, establecimiento de contextos ideales para el estudio, así como el uso continuo y reflexivo de las técnicas efectivas de aprendizaje.
El autor ofrece métodos prácticos para integrar estos hábitos en la rutina diaria, abordando cuestiones como la gestión del tiempo disponible, cómo priorizar tareas intelectuales, desarrollar rutinas de estudio y mantener una constancia que fortalezca la autodisciplina, otorgando mayor autonomía y eficacia al lector al enfrentar cualquier desafío académico o profesional. Por último, fomento de la motivación interna para aprender continuamente. La motivación es esencial y determinante en cualquier proceso de aprendizaje exitoso y duradero. En Nadie me enseñó cómo aprender, Robledo expresa que cultivar una motivación interna duradera es más eficaz y sostenible que buscar recompensas externas momentáneas o superficiales. Explica técnicas prácticas para descubrir y amplificar profundamente las razones intrínsecas que impulsan al individuo a adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Técnicas como la autorreflexión guiada, los recordatorios visuales y el establecimiento de objetivos personales alineados emocionalmente con la identidad y los valores fundamentales del estudiante ayudan a despertar y alimentar esta motivación intrínseca. Este capítulo ayudará a los lectores a mantener vivo el deseo por aprender a largo plazo, independientemente de los desafíos, distracciones o dificultades que puedan surgir en el camino. En conclusión, Nadie me enseñó cómo aprender es un recurso indispensable para estudiantes, profesionales, maestros y cualquier persona interesada en maximizar su potencial de aprendizaje. Este libro les beneficiará enormemente al proporcionarles herramientas y estrategias concretas y científicamente validadas que podrán aplicar de inmediato y a largo plazo en sus vidas. A diferencia de otros textos educativos que se enfocan exclusivamente en contenido o materias específicas, este libro aborda la raíz del aprendizaje mismo, permitiendo una mejora integral en todas las áreas de conocimiento. La obra de Robledo puede transformar significativamente nuestro acercamiento a los desafíos de aprendizaje, ofreciéndonos no solo métodos novedosos, sino una mentalidad poderosa y productiva. Su enfoque práctico y accesible lo hace ideal para quienes han sentido frustración, limitaciones o inseguridades al aprender previamente. Al leer este libro, comprenderemos cómo aprender efectivamente en todas las circunstancias, desbloqueando nuestro verdadero potencial y logrando un autodesarrollo continuo y gratificante. Si deseas apoyar a C.O.C. Robledo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.